noches a todos los compañeros. Hoy tenemos una noche muy importante en donde vamos a debatir temas relacionados con la sentencia expedida por un tribunal eh, judicial de la ciudad de Cali. En la noche de hoy nos acompañan personas que se encuentran en diferentes puntos de Colombia, pero que sí tienen manejo con dicha sentencia. Le damos la bienvenida a Jenny Paola, Karen Vargas, Roxana Fernández y Jessica Murillo. Y quien les habla, Francisco Macea. Entrando en materia, la sentencia SL 679 de 2021, radicada en Bogotá el 10 de febrero del año 2021, por el magistrado ponente Iván Mauricio Lenis Gómez del Tribunal del Distrito Judicial de Cali, quien como accionante es la señora Nancy Estela Agudelo Llanos y accionado la empresa Suprapac SAS. Cabe resaltar que iniciamos este panel, por así decirlo, destacando los hechos ocurridos, los cuales menciono a continuación. La accionante se encontraba vinculada a la empresa desde el 14 de septiembre de 1992 hasta el 4 de enero del año 2009. Y cabe mencionar que fueron contratos, entre comillas, simulados, y que la terminación del contrato fue injusta e ilegal, porque estaba protegida por fuera de estabilidad laboral, dada su condición de discapacidad, la cual hasta el año 2009 suscribió con el empleador múltiples contratos a términos fijos. Ese mismo año cambió el tipo de contratación a término indefinido, retroactivo al 5 de enero del año 2009. En los años 2012 y 2013 no hubo incremento salarial debido a la difícil situación financiera que se hacía pasar en la organización. La accionante desempeñó varios cargos en distintas áreas debido a sus condiciones de salud y fue reubicada varias veces por recomendaciones de la Administración de Riesgos Laborales. Cabe mencionar que presentó enfermedades tales como fibromialgia, dolor residual y osteoartrosis en rodillas. Presentaba trastornos de ansiedad, síndrome del túnel del carpo, artritis, entre otras. Todas estas enfermedades establecidas en la historia clínica de la paciente o de la trabajadora. El 13 de abril del año 2013 fue despedida por su empleador, sin que mediara autorización del Ministerio del Trabajo, después de haber sido citada a una audiencia de descargo sobre hechos identificados el jueves 18 de abril del año 2013, relacionados con la inconformidad presentada sobre el manejo de la información documental y confidencial del área de contabilidad. Procedemos entonces con la intervención de la doctora Roxana. Hola, buenas noches. A raíz de toda esta situación y estos hechos que nos narró el doctor Francisco Macea, se presentó una sentencia de la primera instancia en la cual el fallo se dio a favor de la accionada. En esta, la jueza declaró la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre el 5 de enero del 2009 y el 23 de abril del 2013. En este caso, la jueza declaró que los dictámenes no informan sobre el porcentaje de pérdida de capacidad laboral y el despido no se realizó sobre una supuesta afectación de salud. Por lo tanto, hubo una justa causa debidamente comprobada, por lo que la empresa no requería autorización del Ministerio del Trabajo para tomar esta decisión de terminar el contrato laboral. Posteriormente, hubo una apelación de esta sentencia, una apelación presentada por la señora Nancy Estela Agudelo, y para el año 2016, en el mes de septiembre, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali revocó esta anterior decisión de la primera instancia y ordenó a la empresa Suprapac reintegrar a la señora Nancy Estela a la empresa
a partir del 24 de abril del 2013, con algunas disposiciones como fue reintegrarla a un cargo de igual o de superior jerarquía, con los salarios correspondientes y las prestaciones sociales que dejó de recibir durante el tiempo anterior a su reintegro. Asimismo, le ordenó a la empresa Suprapac que pagara a la demandante una indemnización equivalente a 180 salarios devengados al momento en el cual se configuró el despido. Esta nueva sentencia, la cual falló a favor de la demandante, señaló ciertos problemas críticos en los cuales debían resolver unos puntos, como eran determinar si la actora, es decir, la señora Nancy Estela, tenía derecho al reajuste del salario para los años 2012 y 2013. En este punto se estimó que no procedía porque el trabajador estaba devengando un salario menor al salario mínimo legal. Otro punto fue que para la fecha de terminación del contrato, la accionante tenía un fuero de estabilidad laboral reforzada. Para esto, la Corte señaló que el despido del trabajador en ningún momento se hizo por su limitación, sino que se hizo por un despido por justa causa. Un tercer punto es que saber si se requería autorización del Ministerio del Trabajo para dar por terminado el vínculo laboral. Y en cuanto a esto, hubo un material probatorio que estaba el documento expedido por Suprapac, donde contaban las novedades de la empresa, las novedades de la trabajadora, y le indicaban los cargos en los cuales había sido reubicado durante todo este tiempo. La otra es la constancia de la ARL, en la que se le concluye que la trabajadora es reubicada con recomendaciones médico-laborales. Hay correos electrónicos en los que se afirma la situación de la trabajadora. Hay certificaciones de incapacidades que emite la nueva PS, sin embargo, estas son interrumpidas durante cierto tiempo y no son mayores a 16 días. Hay otro informe del centro médico en los que se refiere a que la paciente no ha presentado mejorías con las terapias que realizó y continúa con sus dolores, y hay citas de terapia físicas. En esto, finalmente, el día 23 de abril, había pendiente una calificación por parte del Ministerio del Trabajo, en el cual dan por hecho de que las enfermedades de la señora Nancy Estela son por origen común. Y en el momento de despido se encuentra bajo el amparo de la llamada estabilidad laboral reforzada. Por lo tanto, el tribunal concluye que para haber dado por terminado el contrato laboral de esta trabajadora, la empresa debía solicitar la autorización al Ministerio del Trabajo. Ok, doctora Roxana, muy valiosa su intervención. Voy a resaltar algún punto clave, y es que si en un proceso laboral el trabajador demuestra su situación de discapacidad, el despido se presume discriminatorio, lo que impone al empleador la carga de mostrar la justa causa alegadas, so pena que su decisión de terminar el contrato de trabajo se declare ineficaz y se ordene el reintegro del trabajador junto con el pago de los salarios y prestaciones insolutos y la sanción de 180 días de salario. Ahora le damos la participación a la profesional Jenny, quien nos hablará sobre las obligaciones y los deberes identificados en dicha sentencia, pero en el ámbito puntual de seguridad y salud en el trabajo. Y a su vez, le damos la bienvenida también a la doctora Karen, especialista en manejos de salud, que nos dará también, nos dejará en claro la importancia que tiene esta sentencia también en dicha área de seguridad y salud en el trabajo. Bienvenidas. Hola, buenas noches para todos.
Con referencia a la sentencia, podemos recalcar varios puntos básicamente. Pues lo primero es tener en cuenta que la empresa ha venido cumpliendo con su tema legal, teniendo las afiliaciones, haciendo todo el proceso ARL, los pagos mensuales, y el trabajador había asistido a unos procesos médicos donde se le habían dado los espacios. Dentro de la historia clínica se cuenta de que ella ha tenido dolores, que ha presentado algunos temas lumbares, de artrosis, pero todos esos temas fueron revisados tanto por la ARL como por la EPS y los dos determinaron que fueron de origen común. En el momento de que se decidió hacer el retiro del personal, en ningún momento se hizo contemplando la opción de que ella tenía una discapacidad, sino se valoró fue el hecho de que ella estaba incumpliendo con una función como tal y estaba, digámoslo así, que incumpliendo un reglamento que estaba establecido dentro del trabajo. Muchas veces vemos que los trabajadores, cuando tienen un fuero de protección, se sienten como protegidos o acobijados, entonces descuidan ciertos compromisos o reglas que deben cumplir dentro de la empresa. Entonces existe como ese grado de confianza y dicen, como yo ya tengo cierto proceso, entonces a veces se nos olvida de que hay unos horarios, de que hay unas políticas, de que hay unos reglamentos a los cuales como trabajadores también debemos de entrar a cumplir. Así pues tengamos un proceso médico de por medio. Hay que tener en cuenta que cuando tenemos un proceso médico, pues toda nuestra historia clínica se debe ir reportando a la empresa, se debe de ir entregando para que ellos nos puedan seguir haciendo seguimiento. Ok, listo. Muchas gracias, Jenny. Seguimos con Karen. Claro que sí. La empresa ejecutó muy bien sus áreas, entonces se hizo la evaluación del personal, que es lo más importante, tener un historial de todos nuestros trabajadores. Se tenía en cuenta que la señora contaba con patologías o con enfermedades, pero en ningún momento se realizó el despido de ella por su discapacidad. En caso de que un trabajador debe ser certificado, y como tal el Ministerio de Trabajo entra a intervenir a estos casos cuando al desarrollar el objeto del contrato, esa discapacidad lo que hace es impedir que la persona que tiene ese tipo de discapacidad lo logre ejecutar. Entonces, en este caso, la discapacidad que ella presentaba no generaba que no pudiera ejecutar su objeto contractual. Entonces, por ello también la empresa actuó de la mejor forma y las causas de despido fueron específicas y no fue por su discapacidad, sino también por las faltas al reglamento que se tenía estipulado por la empresa. Ok, muchas gracias. Bueno, nos gustaría conocer la opinión de nuestra profesional Jessica Murillo. Adelante. Buenas noches, muchas gracias. Pues primero que todo voy a hacer como un breve análisis de todo lo que nos han contado ustedes y quiero empezar que la Corte entra a analizar dos aspectos importantes. El primero de ellos se refiere específicamente a determinar si la demandante fue despedida y o relevada de su cargo de manera injusta por parte del empleador, y por otra parte, si la demandante, teniendo en cuenta lo relacionado en los hechos con respecto a su estado de salud, es considerada como sujeto especial de protección y se le debe reconocer la estabilidad laboral reforzada por su condición. En este sentido, y teniendo en cuenta los pronunciamientos de las altas cortes, queda claro que la empresa demandada para llevar a cabo el proceso de despido debe contar con algún motivo legal que signifique abrir una investigación, situación que en efecto sí sucedió, y que si se puede evidenciar dicha motivación, nada tuvo que ver los padecimientos de la demandante, sino que se trata
de acciones prohibidas dentro de la empresa, como es el infringir y usar para su provecho documentos confidenciales. Tal como se pudo verificar sucedió, de tal manera que se puede descartar y se coincide con la decisión adoptada, puesto que no se configura como un despido injusto. Ahora bien, la parte demandante abduce que por su estado y afecciones se le debe proteger sus derechos y ser reconocida con estabilidad laboral reforzada. En este punto, se debe tener en cuenta que la demandante, en primer lugar, no cumple con el porcentaje exigido para determinar que existe una pérdida de capacidad laboral. Y respecto de la posibilidad de alegar dicho reconocimiento, en dicho a que el trabajador pudo ser despedido por motivos de discriminación con respecto a sus afecciones. Se podría afirmar que dicha situación evidentemente no sucedió, porque ya se mencionó, la parte demandante o actora sí cometió una falta disciplinaria que justifica su despido. Ok, listo. Muchas gracias a todos los que se conectan a nivel nacional e internacional y a todos ustedes profesionales por la intervención en la noche de hoy. Un placer. Hasta luego.